Julio Romero de Torres. Inconmensurable. Más allá de ser un pintor, es un icono que desafió los cánones de su época. Su obra es un laberinto de simbolismos donde la moda es un lenguaje. El arte y la moda son lenguajes en sí mismos que evolucionan con el tiempo. Por eso hoy vamos a echar una mirada hacia atrás y vamos a descubrir cómo, a través de los vestidos, era la sociedad de primeros del siglo XX. Y también vamos a descubrir cómo Julio tejió ese universo femenino tan fascinante y tan complejo al mismo tiempo. En este 150 aniversario vamos a desentrañar cuáles son los códigos estéticos de sus obras maestras, porque a día de hoy todavía sigue siendo un hombre que da mucha inspiración. Quisiera agradecer a la Fundación Cajasol la organización de este ciclo Córdoba Moda con Alma y esta oportunidad que nos brinda para establecer diálogos entre moda, cultura y arte. Mi nombre es Amalia González y estoy acompañada de Juanjo Garlo. Bienvenido, Juanjo. Gracias. Gracias por tu colaboración. Juanjo es historiador del arte. Juanjo es pintor. Bueno, se intenta. Se intenta. Juanjo es escritor, investigador, bueno, multifacético. Además también tenemos el privilegio de contar con una joven historiadora del arte que viene con una mirada fresca, que viene con mucha energía para hablarnos de la obra femenina de Julio Romero de Torres. Y considero yo que nuestras tradiciones se deben transmitir a las generaciones jóvenes para mantener nuestra identidad cultural. Por eso es importante darle voz y espacio. Y también vamos a contar con un diseñador con una trayectoria amplísima en el mundo del diseño y la costura y con un conocimiento profundo de la historia de la moda. Así que, sin más, os voy a dejar con Juanjo, que va a ser vuestro guía de este recorrido artístico, y simplemente añadir que lo que hemos hecho hoy, hemos preparado, lo hemos hecho con muchísima alma y que disfrutéis. Así que, bienvenidos. Sí, buenas tardes. Antes de presentar a Lucía, traigo aquí un libro que mucha gente ya habrá visto que lo llevo en la mano. Este es un libro de Bernardino de Pantorva, donde habla de los artistas andaluces en 1929. Hay una cita que la voy a recitar ahora mismo, muy importante, de 1908 por don Ramón Valle Inclán, retratando a nuestro gran pintor universal que celebramos ahora el 150 aniversario de su nacimiento. Y dice así: Julio Romero de Torres parece haber visto en las cosas aquella condición suprema de poesía y de misterio que la hace digna del arte. Él sabe que la verdad esencial no es la baja verdad que descubren los ojos, sino aquella otra que solo descubre el espíritu, unida a un oculto ritmo de emoción y de armonía, que es el goce estético. Este gran pintor emotivo y consciente sabe que para ser perpetuada por el arte no es la verdad aquello que un momento está ante la vista, sino lo que perdura en el recuerdo. Ahora, sin más dilación, os voy a presentar quién es Lucía García. Lucía García es graduada en Historia del Arte.
Ha publicado un artículo que se llama Representación del pueblo gitano en la obra de Julio Romero Torres y está participando en varios proyectos actualmente. La mirada de Julio en los barrios de Córdoba, en el documental próximo estreno oficial aquí en Córdoba, Qué bonita es, y actualmente está estudiando el máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología por la Universidad Internacional de Valencia. A continuación nos va a presentar la conferencia La indumentaria femenina en las obras de Julio Romero Torres. Un aplauso, por favor. Cuando me digáis. ¿Ya? Vale. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias tanto a Amalia como a Juanjo por esta fantástica presentación y por confiar en mí para el desarrollo de este proyecto. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Cajasol por acoger hoy este evento con tanto apoyo y con tan buena acogida. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, me gustaría dar las gracias a todo el público presente. Espero que os guste y que disfrutéis. A ver si esto quiere pasar. Pues no pasa. ¿A dónde? ¿Aquí? Toma. Vale, ahora sí. Bueno, pues para dar comienzo a esta conferencia resulta esencial, en primer lugar, llevar a cabo una breve contextualización del momento histórico en el que se enmarcan los acontecimientos que se van a ir comentando. Nos referimos así a la España comprendida entre finales del siglo XIX y la década de 1930. Este periodo sería considerado como la Edad de Oro liberal, debido al intento acelerado de una modernización del país que iniciaría en el último tercio del siglo XIX, con el auge de una clase burguesa, así como de la aparición de un pensamiento reformista que trató de acabar con el sistema restaurador impuesto por Antonio Cánovas del Castillo. El punto de partida para ello se halló en la denominada crisis del 98, a causa de la derrota española frente a Estados Unidos y la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Es así como surgió una corriente regeneracionista impulsada mayoritariamente por aquellos escritores pertenecientes a la generación del 98, algo que tuvo su mayor impacto en el ámbito cultural, dándose un resurgimiento que alcanzaría su máximo esplendor con la generación del 27. A lo largo de esta etapa, cabe destacar asimismo el progresivo aperturismo al que España se vio sometida, dado por conflictos como fue la Primera Guerra Mundial, sucedida entre 1914 y 1918, algo que también aportó un gran enriquecimiento cultural pese a las circunstancias debido a la inscripción de corrientes como fue el vanguardismo, en paralelo a regímenes como la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII o la dictadura de Primo de Rivera. Así, la sociedad del momento vivió una cultura de masa, cuyo desarrollo se vio incentivado por elementos como la prensa, unido a los importantes avances en telecomunicaciones o el surgimiento e impacto de las grandes metrópolis, concebidas como centros culturales y de poder económico, centrando la atención primeramente en París y posteriormente en Nueva York. Fue en este contexto cuando el artista protagonista de esta charla, Julio Romero de Torres, realizaría numerosos viajes al extranjero, a países como Italia, Inglaterra, Francia o Países Bajos, adquiriendo influencias que se verían posteriormente plasmadas en su obra.
En este sentido, o en este momento, va a ser también el momento en el que se desarrollaría una de las facetas más desconocidas del artista. Y nos estamos refiriendo a su etapa como profesor de dibujo antiguo y ropaje en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, desde 1916. En pantalla se pueden apreciar algunos de los documentos que acreditan tal situación. Julio establecería así una estrecha relación con la moda del momento, siendo esta uno de aquellos campos que superarían los límites nacionales, viéndose fuertemente influenciados por aquellos centros culturales anteriormente mencionados. Para llevar a cabo un análisis acerca de la relación que dicho artista mantuvo con el mundo de la moda, dividiremos su obra en varias vertientes. En primer lugar, nos centraremos en el modo en el que Romero de Torres trató la vestimenta femenina en las clases burguesas, permitiéndonos realizar un breve recorrido por la historia de la moda a partir de sus pinturas. La primera de ellas se trata del duelo, la cual se puede apreciar a la izquierda. Esta fue realizada en 1895 y da cuenta a la perfección de la vestimenta característica de finales del siglo XIX, también conocida como la Belle Époque francesa. En este sentido, el elemento más distintivo de este periodo fue el uso del corsé, pues se popularizó la denominada como silueta en S, con forma de reloj de arena, como ideal de belleza. Este sirvió como base para el uso de vestidos o conjuntos largos que cubrían todo el cuerpo, caracterizados por la ampulosidad de sus formas. Estos fueron ejecutados a partir de diversos tejidos que dependieron del momento del día o de la estación del año. En un principio se emplearon tejidos pesados que fueron aligerándose a partir del empleo del percal, la gasa, el voile de algodón o de seda, el lino, el chifón o la organza, popularizándose los colores pasteles, tal y como se puede apreciar en el ejemplo propuesto en lo relativo a la obra Bendición Sánchez, ejecutada en 1905. Del mismo modo, fue habitual también el empleo de blusas, al principio henchidas en su parte superior, para acentuar tal tipo de silueta. Posteriormente, tanto su talle como sus mangas fueron estrechándose y junto a estas se impusieron las denominadas faldas de corola. Estas constaron de costuras planas, cosidas por delante y con una ligera forma acampanada, las cuales se pueden apreciar muy bien en la obra de El Duelo, así como en la fotografía incluida a su lado. Su cometido era conseguir en su parte trasera un volumen de falso polisón a base de pliegues abiertos que podían llegar a desembocar en una cola. Fue usual asimismo el empleo de capas de pieles animales, también patente en la pintura del Duelo, en la figura de la izquierda. Y todas estas prendas solían combinarse con sombreros de grandes dimensiones recargados de plumas o de arreglos florales. A partir de 1908, la moda de la Belle Époque experimentó progresivos cambios, como fue el abandono de la enagua y los grandes volúmenes, en pro de la adopción de una silueta filiforme. ¿Qué quiere decir esto? Una silueta en forma de hilo, recta, la cual desembocaría en estrechas prendas. Así tomamos el retrato de Isolina Gallego de Zubiaurre, ejecutado en 1910, como un ejemplo de transición a este concepto. La moda en la primera década del siglo se caracteriza por recibir una mezcla de influencias que pasan por realizar una relectura de aquellas formas y modos de vestir de otros tiempos. En esa línea, en esta obra se aprecia cómo la modelo porta un vestido orientado al decimonónico estilo imperio. Este se caracterizaba por su entalladura bajo el pecho, tal y como se puede apreciar en la obra, de manera que se generaba una falda larga que caía de forma recta hasta los pies, a modo de tubo, pudiendo dar lugar en ocasiones a una cola. Lo que pasa es que en la obra pues no hay cola. Los tejidos eran livianos, como la muselina, la batista, el linón, el tul, el algodón, las gasas o la seda. Este tipo de prendas
proporcionaban una silueta que hacía innecesario el uso del corsé, ya que no se necesitaba marcar la cintura de forma tan ajustada. Fue así en la década de 1910 como este estilo inspiró a diseñadores como Jean Paquin o Paul Poiret, concebido como el liberador de la mujer al suprimir en sus modelos de forma definitiva el corsé a favor del sujetador. De hecho, la fotografía de la derecha nos muestra uno de los diseños de Paul Poiret. Este tipo de vestidos tuvo variaciones también a partir de los vestidos de noche, cuya aproximación podemos apreciar en la obra Retrato de Concepción Ruiz Frías, ejecutado en 1910. En este se aprecian ciertas reminiscencias a los diseños de Charles Frederick Worth o Duyé, complementándose a partir de detalles inspirados en el Art Nouveau. Tal y como se va a apreciar en esta conferencia, el Art Nouveau va a ser una influencia constante en la moda, así que no va a ser la primera vez que lo nombre. Tales detalles fueron confeccionados con bordados en hilos de oro o plata, empleando además tejidos como el raso, el satén o la seda. Ello se acompañó de sobrefalda y además en el caso de esta obra, la retratada porta una capa que probablemente podría haber sido confeccionada a partir de los mismos tejidos. Una evolución de este tipo de vestimenta puede apreciarse ya en el retrato de Marina Sansano, ejecutado en 1919, en el que se distinguen innovaciones como es la introducción del corte al bies, es decir, un marcado escote en estas prendas, cuya precursora se considera a Madeleine Vionnet. Por otra parte, los hombros de la modelo se muestran completamente descubiertos con el fin de otorgarles protagonismo a partir de la adhesión de bordados en hilo de plata, también de una marcada influencia en el Art Nouveau, en el modernismo. Durante la década de 1910 fue un elemento a tener muy en cuenta el vestuario escénico. En este sentido, el mencionado Paul Poiret fue uno de los modistas más sobresalientes en dicho ámbito. En este momento comenzaron a llegar influencias de Oriente, por lo que se puso la vista en territorios como Egipto o Persia debido a su exotismo, algo que dio lugar a extravagantes diseños. Como exponente de ello, cabe destacar el retrato de Adela Carbonet, la Tanagra, ejecutado en 1911, que si bien luce un estilo muy diferente a estos modelos, alberga un concepto muy similar. Y es que Adela Carbonet fue una actriz y escritora italiana afincada en España y de gran reconocimiento, la cual tomó como sobrenombre artístico la Tanagra, en referencia o en honor a aquella figurilla ejecutada en terracota por la civilización griega, principalmente en la ciudad de Tanagra, en la región de Beocia. Y es por ello que Julio Romero de Torres la retrata portando una entre sus manos. En este sentido, Romero de Torres retrata a la protagonista a partir de un vestuario escénico de marcada influencia clásica, encontrando reminiscencias de los diseños de Mariano Fortuny, como puede ser su conocido o su popular vestido de elfo. Esta se complementa a partir de detalles que le permiten situarse en la línea de la moda del momento, como son los bordados en hilo de plata o las joyas que lucen sobre la cabeza de la protagonista, ambos, de nuevo, de un marcado tinte modernista. Al margen de este tipo de vestimenta, cabe hacer referencia a las prendas cotidianas empleadas por las mujeres burguesas. Para ello nos apoyaremos en el retrato de Matilde Basconi Cobos, ejecutado entre 1912 y 1914. El elemento más llamativo de esta composición se encuentra en el sombrero, el cual sigue el denominado estilo cloche, de forma acampanada y con una copa en forma de bulbo. Este tipo de sombrero surge en 1908, en un modelo que se ajusta sobre la frente y que da la casualidad de que es el que aparece justamente en la obra elaborada por Julio. Sin embargo, posteriormente iría evolucionando hasta caer sobre
sobre ella, sobre la frente, siendo este el modelo más popularizado, tal y como se aprecia en la imagen. Por otra parte, ya en la camisa puede apreciarse una evolución respecto a décadas pasadas, cada vez más estrecha, tanto en las mangas como en la entalladura del busto. Esta se acompaña mediante tiras de encaje, así como de pliegues que ayudan a configurar tal silueta. Como complemento final aparece la falda, una prenda que a partir de 1912 y tras una etapa en la que comenzó a cortarse y a reducir su vuelo, integró además cierto volumen a partir de elementos como fueron los pliegues, los drapeados o las túnicas, pero sin dejar de ser estrechas. Asimismo, existieron otro tipo de complementos que sirvieron como adorno a vestidos y a otras prendas popularizadas por la burguesía, como fueron los collares de encaje, apreciables en la obra Serenidad, la cual se muestra en la parte superior derecha. Esta obra fue ejecutada en 1919. Tal collar se asemeja a piezas como la presente en el Victorian Albert Museum de Londres, la cual es una obra del diseñador Lewis Day, ejecutada en 1910. La Primera Guerra Mundial obligó a las mujeres a asumir responsabilidades laborales y sociales, debiendo abandonar la casa. Este hecho se reflejó en la moda al surgir un nuevo modelo de traje, el cual solo cubría las rodillas y las pantorrillas, dejando al descubierto los tobillos. Esto no se trató de nada provocador, sino de una consecuencia de las circunstancias. No obstante, de la necesidad surgió la moda. Así se toma como base la idea de la mujer emancipada del hombre, acompañada de un fuerte deseo de seducción en los años 20. Sin embargo, tal seducción, irónicamente, pasó por una renuncia a los atributos femeninos. Es decir, la mujer ya no se rellenaba el pecho. De hecho, se lo vendaba, llegaba a vendárselo para disimularlo, a la vez que bajó su cintura hasta la cadera, la cual trató de adelgazar para conseguir un matiz andrógino. De tal modo, surgió un tipo de vestidos como el patente en la obra Excelentísima e Ilustrísima Doña María Concepción Luque Álvarez, señora del doctor Luque, ejecutada en 1927. Esta forma daría lugar a la exhibición de las piernas como principal elemento para la coquetería. Tales vestidos podían ser realizados en diferentes tejidos, destacando la muselina, tejidos de linón, tafetanes de seda tornasolados, como es el que se aprecia en la obra, el crespón de China y el punto de seda, además de tejidos de algodón como la batista, el velo y el pongé. Se trata de telas ligeras y fluidas con el fin de otorgar el corte recto deseado para, lo dicho, disimular la silueta femenina. Prendas similares pueden observarse en la pintura La Condesa de Colomera, elaborada en 1930. En este caso, este tipo de vestido se ve acompañado por una capa de piel, pues esta línea de tejidos proliferó entre las clases más privilegiadas. Estas podían ser de conejo, también exóticas como el bisón, el astracán o el caracol, o exclusivas como el kolinsky, elaborado a base de la piel de hurones, bisones, comadrejas y armiños. Ello se vio acompañado a partir de joyas inspiradas en el Art Nouveau y gracias a la prensa histórica podemos conocer que este tipo de prendas pudieron adquirirse en establecimientos como la Gran Casa de Moda, situada en el número 7 de la calle Ángel de Saavedra, especializada en abrigos y trajes para cada ocasión. En este punto, cabe hacer una breve referencia a la moda infantil popularizada entre las clases burguesas, la cual queda patente a partir de los retratos familiares ejecutados por el pintor, como fue el caso del retrato de la familia Basabe, elaborado en 1919. De tal obra destacan principalmente las prendas infantiles masculinas, de clara inspiración victoriana, popularizada a partir de obras literarias como Little Lord Fauntleroy.
Estos se trataron de trajes cortos, acompañados por elementos como son las medias altas o los collarines o cuellos blancos, que en la época victoriana fueron denominados como cuellos Eton o cuellos Peter Pan. Por otra parte, con la pintura Retrato de la familia Cassana, elaborada entre 1920 y 1925, se puede apreciar una muestra de aquellas prendas infantiles femeninas, basadas en vestidos cortos y rectos que, al igual que los popularizados en esta época, no dejan entrever ningún rasgo de la silueta de la mujer. Estos parecen guardar influencias florales que se ajustan a la línea estilística seguida por la señora Cassana, la cual porta un diseño claramente inspirado en aquellos elaborados por Jean Lanvin, muy orientado a la estética del Art Nouveau, el cual uno de los diseños puede apreciarse en pantalla. Con todo lo expuesto, cabe centrarse a continuación en los modos de tratamiento de la vestimenta regional femenina. Para ello comenzaremos con aquella presente en la obra Feria de Córdoba, ejecutada entre 1899 y 1900. Esta da cuenta del atuendo empleado por las mujeres en esta festividad y se asemeja notablemente a las prendas que aparecen en obras como El duelo, ya mencionada, a partir del uso de blusas henchidas y faldas de corola. Sin embargo, el elemento principal reside en la mantilla, destacando en este caso concreto la mantilla de madroñera o la mantilla a la goyesca, la cual se trató de una alternativa a la mantilla blanca y toma su nombre pues, por la imitación al fruto de los madroños. La otra opción se trató de la mantilla de blonda, la cual es el diseño más popularizado en la actualidad y podía ser tanto blanca como negra, dependiendo del uso que se le diera, y se configuraba a partir del encaje de seda, chantilly o tul. En el caso de la negra, tal y como se aprecia en el retrato de Pastora Imperio, ejecutada en 1913 y situada a la izquierda, o en la saeta, elaborada en 1918, fueron diversas las combinaciones estilísticas asociadas a este elemento, variando desde lo más tradicional y castizo, pues esta estuvo fuertemente asociada al ámbito religioso y popular, ya que además se empleó para acudir a eventos como fueron las corridas de toros, entre otros. Desde aquí se llegó a novedosos diseños que supusieron a su vez una renovación en el simbolismo y el significado de este elemento, pues si bien estaba contemplada como un elemento de luto y religiosidad, esta comenzó a ser utilizada como un complemento más, sinónimo de poderío, elegancia y tradición. En este sentido, existió un negocio destacado de la ciudad de Córdoba, proveedor de telajes con los que elaborar las mantillas. Estamos hablando de Pasamanería La Sevillana, la cual se ubicó en la antigua calle Letrado, en su número 24. Esta empresa abarcó numerosas áreas a partir de diversos establecimientos especializados en cada una de ellas, como pudo ser el calzado o los complementos. Cada uno de estos locales estaban pues especializados en diversos ámbitos. Del mismo modo que la mantilla, el traje de gitana o de flamenca ha sufrido diversas modificaciones con el paso del tiempo. En primer lugar, cabe destacar su origen, el cual se encuentra en el traje que las campesinas, principalmente las gitanas buñoleras, portaban para trabajar en las ferias del ganado, las cuales son el origen de nuestras ferias actuales. Esta se trataba de una bata larga, elaborada a base de percal, adornada con volantes en la parte inferior. A esta se le añadía un mandil y un mantoncillo sobre los hombros, pudiendo acompañarse con un moño y una peineta que sujetaba una flor, tal y como nos lo ponemos nosotros hoy en día. Sin embargo, esta moda se instauró en el momento en el que lo hizo la Feria de Abril, a mediados del siglo XIX y concretamente en 1847. Es así como se puede observar que la obra anteriormente trasladada, Feria de Córdoba, las mujeres que aparecen en esta realmente pertenecen a la clase burguesa, puesto que este tipo de traje ostentó un origen proletario.
Pese a ello, fue el prestigio que fueron tomando estas ferias el factor determinante que generó un afán por mejorar dicho traje, denominado en un principio como batas de gitana, y extendiéndose a todos los estratos de la sociedad. En esta destacó la progresiva incorporación de los volantes en mayor cantidad y de estampados como fueron los lunares, siendo una fecha clave para su desarrollo la exposición iberoamericana celebrada en Sevilla en el año 1929. Este fue el modelo más extendido, sin embargo pueden apreciarse variaciones como la patente en el retrato de Pastora Imperio, ejecutado en 1922, en el que se aprecia su adaptación a partir de la supresión de las mangas y un mayor ajuste a la entalladura de la modelo. Como alternativa al traje de gitana, cabe mencionar asimismo el traje regional cordobés. El elemento más significativo se encuentra en el sombrero, el cual encuentra su origen en el siglo XVII, popularizándose entre los siglos XIX y XX. Tal y como se aprecia en la obra La Cordobesa, elaborada en 1925, este se conforma a partir de una ala ancha cuyo cometido radicaba en la protección de los jornaleros de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, estos, que en un principio eran de paja, rápidamente se vieron obligados a buscar una opción más resistente y rígida, apostando por el fieltro, generalmente negro, como tela principal. Este culmina con una copa cilíndrica, siendo tanto esta como el ala elaborada a medida en función de la estatura y el género del individuo portante. El traje en sí se componía a partir de una camisa con chorrera y una chaquetilla corta, y un pantalón estrecho de talle alto que, posteriormente, fue adaptado a la figura femenina a partir de una falda de capa larga adornada mediante un fajín. Sin embargo, tal y como se aprecia en las imágenes, estas faldas pudieron ser elaboradas o adornadas mediante otros tejidos, como es la propia madroñera. En ambos casos, para ambos géneros, eran empleadas las botas camperas como calzado, pues el origen de este atuendo se halla en la tradición ecuestre de la ciudad. Dentro de este contexto, cabe resaltar un complemento de gran relevancia, como fue el mantón de Manila. Este, aunque procedente de China, toma su nombre de la capital de Filipinas, antiguo territorio del Imperio Español y origen de las rutas comerciales marítimas en este momento. Este se elabora a partir de la seda, la cual es adornada mediante bordados y flecos en sus extremos. Un ejemplo de ello puede apreciarse en La Copla, obra ejecutada en 1927, puesto que esta prenda se asoció tanto a la mujer andaluza como a la manola madrileña, ligándose generalmente al flamenco y al tradicionalismo español. Otro detalle a tener en cuenta lo protagoniza la navaja que porta la protagonista, puesto que gracias a documentos como fueron las notas cordobesas, sabemos que las jóvenes del momento acostumbraban a portar en sus ligueros estas navajas para su defensa personal, pero de una forma más discreta. Relativo a este tema, cabe destacar asimismo a La Chiquita Piconera, obra cumbre del artista ejecutada en 1930, pues esta da cuenta de una de las prendas más popularizadas en estas fechas, y estamos hablando de las medias. Ello se debió a la progresiva muestra de las piernas, principalmente a partir de los años 20, siendo necesario un elemento que las protegiera y además le otorgara un aspecto refinado. En un principio no se emplearon materiales elásticos, por lo que fue necesario, se apeló a ligueros que la sujetaran, encontrando su precedente en las calcetas. Así, para su elaboración generalmente fue empleada la seda. En el contexto cordobés, estas pudieron adquirirse en establecimientos como la Casa Márquez, situada en la calle Claudio Marcelo, en su número 18, que gracias a la prensa histórica conocemos que las vendía por 4,50 pesetas. Del mismo modo, cabe detenerse en sus zapatos. Y es que durante esta conferencia hemos atendido a una gran variedad de modelos, correspondientes a diversos materiales y, por ende, rangos económicos.
Algunos establecimientos de la Córdoba de la época dedicados a ello se trataron de la Gran Zapatería Moderna, ubicada en el número 3 de la calle Fernando Colón, además de la mencionada La Sevillana, en este caso, ubicada en la calle Ambrosio de Morales, en el número 2, o el Cañón Granadino, ubicada en la calle Librería, en el número 30, haciendo esquina con la Cuesta de Luján. En esta última, la prensa nos menciona que se ostentaban precios que oscilaban desde las 6 pesetas hasta los 31 reales por par. Por otro lado, resulta destacable el tratamiento que Romero de Torres ofrece sobre otra prenda de gran relevancia a nivel internacional, en una adaptación, en este caso, a la figura femenina. Así, en La Niña Torera, ejecutada entre 1928 y 1929, puede apreciarse la singularidad del traje de luces, vestimenta que encuentra su origen en el siglo XVII, con una mayor simplificación, pues esta se trató de la indumentaria específica para la actuación de las bandas de toreros. Inicialmente, este se compuso de un calzón, un coleto de ante negro, mangas acolchadas con terciopelo negro y un cinturón ceñido, elementos que han ido evolucionando y adoptando nuevos diseños hasta que en el siglo XX, gracias a los cambios introducidos por Francisco Montes, apodado como Paquiro, toma un aspecto similar al retratado por el pintor. Es aquí donde se comienzan a introducir los bordados de seda a partir de lentejuelas y canutillos de oro y plata en la chaquetilla y en la taleguilla, las cuales ahora estarían adaptadas a la libertad del movimiento del torero. Pese a ello, en esta composición, Romero de Torres toma como inspiración el denominado como traje goyesco, popularizado en el siglo XVIII, pues fue el patente en los retratos de Francisco de Goya y Lucientes, un artista que supuso una gran inspiración para Romero de Torres a lo largo de su obra. Así, lo adapta en sintonía con el estilo popularizado en ese momento. Sin embargo, también cabe destacar un detalle, y esto es solo una hipótesis, y es como Julio Romero de Torres pudo ser de algún modo una influencia para artistas o diseñadores como Giorgio Armani, puesto que en la imagen de la derecha se aprecia un diseño ejecutado por este modisto, elaborado para Cayetano Rivera en el año 2008. Finalmente, cabe hacer mención al tipo de prendas patentes en composiciones como Nocturno, obra ejecutada en 1930. Esta, orientada a la temática de la prostitución, deja entrever la vestimenta empleada por los bajos estratos de la sociedad en la década de los años 20, predominando los jerseys de lana y acompañándose de faldas y vestidos hasta las rodillas, así como de abrigos de piel que probablemente tuvieran una menor calidad que aquellos portados por la burguesía. Del mismo modo, se pudieron apreciar o se pudieron ver zapatos de tacón o alpargatas de esparto. Estos elementos podían adquirirse en establecimientos como los mencionados, puesto que, tal y como se ha mostrado, en ellos existía una gran variedad de precios y modelos, algo enfocado a la prestancia de un servicio asequible para toda la ciudadanía. A lo largo de esta conferencia hemos podido apreciar la importancia que la moda adoptó dentro de la obra de Julio Romero de Torres, así como el conocimiento hacia la misma que éste albergó. Es por ello que, más allá de su mera representación, Julio, como pintor simbolista, trataría de elevar su significado pictórico. De este modo, la última de las vertientes tiene que ver con la forma en la que Romero de Torres emplea la moda como recurso, pues por lo general, este será el elemento que permita al pintor dotar de prestigio a las figuras protagonistas, ennobleciéndolas. En composiciones como La consagración de la copla, ejecutada en 1912, o Alegría, ejecutada en 1917, las protagonistas pertenecen a la etnia gitana, la cual en este momento se vio privada de diversos derechos respecto al resto de la sociedad, sufriendo una notable marginación.
Pese a ello, Julio encontró en ellas la esencia arquetípica española, algo que se conoce a partir de testimonios como el patente en la revista Crónica en su número 10, publicada el 19 de enero de 1930. A continuación procedo a leer el fragmento que prueba lo que estoy diciendo. Las mujeres vestidas a la española, yo no las comprendo de otro modo. No hay elegancia más verdadera, de un rango más elevado y más puro, que la elegancia gitana, que viene de los mismísimos faraones. El peinado gitano, los pendientes gitanos, han puesto su nota agudamente estética en todas las fiestas nocturnas del mundo, hace 3 o 4 años. No hay nada más bello que una fina cabeza de cabellos alisados en 2 alas, sobre las sienes, y el moño caído, que da tanta gracia a la línea del cuello. Si en Francia y en Inglaterra se pensó en destronar la moda del pelo corto, fue solamente por adoptar ese peinado, completamente español. Para hacer una moda española y lanzarla con éxito por el mundo entero, habrá que pensar en inspirarse en los gitanos. Dígalo usted así, de mi parte. En ambos casos, dota a los modelos de vestidos efectuados en lujosos tejidos, tales como la seda, el satén o el raso, acompañados de bordados en hilos de oro o plata, que toman como inspiración aquellos ropajes portados por las altas élites de la sociedad a lo largo de la historia. Así pues, es en ocasiones como esta cuando trata de enfatizar su predilección por este tipo de mujeres a partir de la moda, reivindicando a la vez su lugar en la sociedad. A partir de testimonios como el existente en la revista Por esos mundos, el cual data de 1911, puede apreciarse la importancia de tal disciplina para el pintor, cuidada hasta el último detalle. Procedo a leer el fragmento. Y al hablar del vestido en fuerza, consignemos una particularidad en el sistema de retratar que tiene Romero de Torres. Este genial artista acostumbra a regalar generalmente a las damas que produce el traje con que ha de retratarla. La razón de esto, pues fijaos bien en los fotograbados que ilustran estas páginas, especialmente en el de la Imperio y el de la señorita Carbonet. Si no os acomoda ver los originales y lo comprenderéis enseguida. Son trajes, como si dijéramos, exclusivamente pintables, con unos bordados de oro sobre seda que permiten esa primorosa confección de filigrana, figuritas y demás adornos decorativos que difícilmente veréis ni en funciones regias de gala. A lo largo de lo que se ha venido exponiendo en esta conferencia, es así como se puede extraer una reflexión final. Y es que podemos apreciar la idea de que la moda, muchas veces considerada como un arte al margen de la pintura o la escultura, o en general una disciplina originalmente excluida de las denominadas como bellas artes, supone un testimonio de cada eje histórico de su sociedad, constituyendo un factor de gran importancia para el proceso creativo de cualquier artista y, por ende, traspasando los límites de su propia naturaleza. Y bueno, aquí acaba mi conferencia. Espero que les haya gustado. ¿Ya puedo hablar? Ah, perfecto, muy bien. Bien, pues me ha encantado la conferencia. Ha sido mejor que cuando se está preparando, entre todos. Bueno, hemos sido testigos de la belleza temporal de la obra de Julio Romero Torres en la conferencia de Lucía García Muñoz. Ahora es momento de adentrarnos ya en lo que es el mundo de la moda contemporánea y gracias a un diseñador que nos acompaña, que ha sabido conjugar tradición y vanguardia. Él se llama Francisco Tamaral. Es un destacado diseñador y estilista con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la moda. Su carrera ha estado
marcada por una profunda dedicación a la indumentaria femenina, especialmente en el diseño de vestuario de época. Tamaral ha trabajado en proyectos emblemáticos de nuestra ciudad, como son los uniformes de las caballerizas reales de Córdoba, y ha creado obras relevantes como La vaquera de Finojosa. Además, su colaboración con el Teatro Loyola de Córdoba le ha valido numerosos premios nacionales, destacando su habilidad para fusionar la tradición con la innovación en el vestuario teatral. Su enfoque en la moda no solo se limita a la alta costura, también ha tenido un impacto significativo en la moda cotidiana, influenciando tendencias y estilos que resuenan en nuestras calles. A lo largo de su carrera ha demostrado ser un referente en el diseño, combinando su formación técnica con una visión artística única. Recibamos con un caluroso aplauso a Francisco Tamaral. Encantado. Igualmente. Bueno, en principio, buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias Fundación Cajasol por este ciclo de conferencias que ya este es el segundo que hacemos. Gracias a Amalia, por supuesto, por contar conmigo. Y bueno, yo voy a decir más o menos lo que yo opino sobre la influencia que ha podido tener Julio Romero de Torres en la moda actual y, bueno, abierto a cualquier tipo de pregunta o alguien que quiera decir algo en particular y que yo le pueda Yo tengo aclarar. preparado unas preguntillas, sí, porque dime. tengo aquí una buena escaleta que ha preparado Amalia y vamos a intentar... Tengo unas 20 preguntas, pasa que el tiempo estamos ya un poco justitos y vamos a centrarnos en 2 o 3, ¿de acuerdo? De ellas. Como tú quieras. La primera es una pregunta así. ¿Qué formación y experiencias previas te han permitido adquirir un profundo conocimiento sobre la historia de la moda? ¿Y cómo ha influido esto en tu carrera como diseñador? Bueno, yo creo que ya lo has dicho antes, ¿no? Casi todo, pero bueno, yo estudié en Madrid, en Goima, y me especialicé bastante en historia del traje porque me resultaba muy interesante. Para mí es muy gratificante trabajar en ese tipo en proyectos de teatro. ¿Por qué? Porque te delimita mucho menos que en la creatividad que a la hora de trabajar para el público de la calle, digamos, para la clienta habitual que puedes tener en un taller de costura. Y bueno, ya el trabajar para teatro también te influencia en el trabajo que luego puedes hacer para tu taller. Yo realmente, cuando terminé de estudiar, me surgió un proyecto bastante importante, como fue la realización del vestuario de La vaquera de la Finojosa, que fue lo primero que yo hice en teatro. No había hecho todavía nunca, bueno, había hecho cosas muy puntuales de joven, pero tal, sin mayor importancia. Y bueno, ahí ya empecé a investigar el tema de la tintura de los tejidos, los envejecidos, que ahora los vamos a ver también con el tema de Julio Romero de Torres. Y bueno, en principio lo planteé solamente para teatro, y luego lo fui desarrollando también para mi trabajo del día a día. Digamos, en teatro se utiliza más el tema algodones y tal, pero en costura ya lo vas pasando a las sedas y a tejidos muchísimo mejores. Y bueno, pues nada, yo me he ido desarrollando, he hecho varios, como has dicho, para caballerizas reales. El vestuario insignia que tienen, varios que le hemos hecho después. Ahora estamos trabajando en 2 trajes que nos han encargado de Amazonas del siglo XIX, se están diseñando y preparando. Y bueno, he trabajado también mucho para el grupo de teatro Loyola, al cual agradezco mucho la confianza que tienen en mí. Es verdad que lo ponen siempre, ponen toda la carne en el asador conmigo. Y ahora estoy empezando el vestuario para el Gran Teatro del Mundo, que van a representar en el mes de... No sé si lo debería haber dicho, pero bueno, ya lo he dicho, en el mes de noviembre.
Y bueno, ya está. Cosas que van saliendo, no es lo más habitual en mí estar haciendo cosas de teatro, pero bueno, todos los años se hacen varios proyectos. De acuerdo, pues ya vamos a aterrizar en el mundo de Julio Romero de Torres. Sí, muy complicado. ¿Cómo ha influenciado o ha podido influir la pintura de Julio Romero de Torres en la moda contemporánea? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, Julio Romero de Torres no ha sido un pintor por circunstancias, que no sabría decir exactamente cuáles, pero no ha sido el típico pintor que ha influenciado en colecciones de moda internacionales, quizás sea por el tipo de pintura que hace, porque no hemos sabido lanzar su imagen internacionalmente como debería haberse lanzado, por distintas circunstancias. O por las características de su obra. Es una obra que es complicada de llevar al mundo de la pasarela. Hay una vertiente suya, la vertiente retratística, en la que retrataba a mujeres de la burguesía, en la que sí se aprecia, es verdad que lo hemos visto antes, que se aprecia muy bien cómo son los vestidos, las características de los vestidos. Pero ese tipo de pintura no deja de ser, entre comillas, siempre, que no lo quiero decir con mala intención, más de lo mismo, lo que representaba Zuloaga o lo que representaba Zurbarán, que se veía muy bien la obra y se veían muy bien los trajes y que han ido influenciando en algunas colecciones, pero no que hayan definido exactamente que esas colecciones hayan sido inspiradas por Julio Romero de Torres. Sin embargo, su otra vertiente, la más simbolista y regionalista, sí realmente es la que ha podido llegar a influir en el mundo de la moda. No tanto en colecciones en sí, pero en otro tipo de productos que sí están muy relacionados con el mundo de la moda. Por ejemplo, el vídeo que aquí hay detrás nuestra, sí, está viendo modelos de diferentes diseñadores, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, voy a hablar luego de... Yo he conseguido todas las referencias de diseñadores que se han inspirado en Julio Romero de Torres, pero bueno, lo podemos pues si quieres, dinos la referencia de esos diseñadores. Ir viendo. Bueno, lo podemos pasar directamente ahí. Lo que yo he conseguido de Julio Romero de Torres, Balenciaga, por supuesto. Valenciaga hizo varios vestidos inspirados en Julio Romero de Torres, muy oscuros. Y mira, de hecho, Balenciaga, aquí está, Flor de Santidad. Sí, el cuadro Flor de Santidad se fue al Thyssen para la exposición Balenciaga y la pintura española. Era una serie de vestidos, solamente se presentó un vestido, pero fue una serie de vestidos que Balenciaga hizo inspirado en distintos pintores españoles. Sí. Luego tenemos mucho más cercano, que creo que no aparece en el vídeo, a Juana Martín, que en la colección Primavera-Verano 2024 hizo un vestido inspirado en la obra La Primavera. Eso es muy reciente, pues, bueno, del año pasado. Sí, creo que es de la Semana de París. Exactamente, sí. Se inspiró en varios estilismos, como te he dicho antes, que realmente no en los vestidos, sino más bien en los estilismos. Luego tengo también a Hugo Clavelina, que presentó en el 2021 una colección en el Museo Julio Romero de Torres, pero aunque realmente esa colección no estaba inspirada en Julio Romero de Torres, estaba inspirada en el arte. Lo único que se presentó en el Julio Romero de Torres para que el arte que él presentaba estuviera un poco relacionado con esa pintura. Luego tengo por aquí a un diseñador de joyas que tampoco aparece en el vídeo. Es que estas cosas las he buscado de última hora. Ya. Vale, pero bueno, yo creo que es interesante. Sí, yo quiero Pepe que Luque, hable que de... me has dicho que sí. Lo conoces, Pepe Luque, Joyas Escogidas, y en el 2021 presentó una colección inspirada fundamentalmente en Julio Romero de Torres, aunque siempre en su trayectoria se ha inspirado en Julio Romero de Torres para sus joyas. Y esta colección además la presentó en el Museo de Bellas Artes. Yo la he visto, no en directo, pero la he visto en fotos y son muy interesantes, la verdad que muy interesantes.
Por otro lado, esto ya tiene unos añitos más, Francis Montesinos, que en el 2001 presentó una colección inspirada en Julio Romero de Torres, ese sí creo que aparece por ahí. Sí, aparece. Y la presentó para cerrar lo que era entonces la pasarela Cibeles. Yo estuve en esa... Yo ya soy muy mayorcito y tuve la suerte de estar en ese desfile. Él utilizó estampados de cuadros de Julio Romero de Torres para hacer algunos de sus vestidos, pero luego sí es verdad que había muchas prendas que imitaban la estética de las pinturas de algunas de las pinturas de Julio. En tejidos totalmente distintos a los que pueden aparecer en los cuadros, como por ejemplo telas de malla que se pegaban mucho al cuerpo, sobre vestidos o sobre blusas encima de los vestidos, como utilizaba él también con formas asimétricas, y sobre todo en los colores. Por eso te decía que Julio Romero de Torres, más que lo que es la figura de la mujer, lo que más puede influir en los diseñadores es el conjunto de la estética, del colorido, no sé cómo explicarte, el conjunto de una obra trasladado a lo que es una colección, pero sin que el vestido realmente sea una copia de un vestido de Julio Romero, ¿vale? Ese es mi punto de vista. Luego a lo mejor puede que sea... Aníbal Laguna, que es el que hemos estado viendo, que sí presentó una colección que se inspiró en... Esa es la de Francis Montesinos. ¿Ves? Los puntos, la sobrecamisa, los colores, los ocres, los colores beige. También hay los diseñadores, que no los tengo yo aquí en la lista, pero Vittorio Luchino también han presentado en alguna ocasión algunas prendas inspiradas en Julio Romero de Torres. Aníbal Laguna, como estábamos diciendo, presentó una colección que se inspiró en él, pero en realidad los vestidos son líneas completamente actuales y era más el tema del encaje, la mantilla, el encaje negro. Como ves, luego las líneas, sí, son líneas pues completamente actuales. Era más la estética y la base del tejido, la que dio lugar a incluso creo que utilizaron lentejuelas que las quemaron para que parecieran antiguas y definieran un poco ese tipo de la esencia de Julio, ¿vale? Por otro lado, Daniel Carrasco, que también presentó una colección inspirada en Julio Romero de Torres. Yo lo he visto, tampoco me he inspirado demasiado en él, pero bueno, eran gabardinas, era más el colorido. Y luego tengo por aquí a Florencio Pérez, que es cordobés. Creo que es un diseñador bastante bueno, no demasiado reconocido aquí en Córdoba, pero bueno, es conocido. Él empezó a trabajar en mi taller hace ya bastantes años. Y en el año 2023, que Córdoba fue invitada a Asimov como ciudad invitada, por la redundancia, pero sí es verdad que presentó una colección que sí tenía una clarísima inspiración en Julio Romero de Torres. Esta es, ¿no? Gallardía, sí, ¿no? Esa, Gallardía. Sí presentó unos vestidos negros con una pata de cola, con mantilla. Este vestido muy inspirado en ese... En Julio Romero, con la Julio capa. Romero presentó una alegoría del Arcángel San Rafael, que no sé si aparecerá en la foto, en el que aparecía también con capa y sombrero. En fin, es verdad que sí tuvo... Esa colección era muy acertada. Pablo de la Torre, ahí sí, la seda y tal. Y luego yo, desde mi punto de vista, no sé si este diseñador se inspiraba en Julio Romero o no se inspiraba. Pero realmente, en cuanto a colorido, Jesús del Pozo, sus coloridos y sus vestidos eran una clarísima inspiración. Yo no sé si nunca no he encontrado ninguna referencia que pueda ratificar esto, pero yo he visto muchísimas de sus colecciones en directo y tanto los coloridos como los volúmenes eran calcados de los cuadros de Julio Romero, aunque nunca hayan dado ninguna referencia de que haya sido así, pero sobre todo los colores, los ocres, los empolvados, los azules,
los anaranjados. Esos colores eran de Jesús del Pozo y eran completamente parecidos a lo que aparece en las pinturas de Julio. Muy bien. Y bueno, por otra parte, lo que yo pienso que en lo que ha podido influir más Julio Romero de Torres es en la estética que rodea al mundo de la moda. A ver, ¿vale? eso no lo entiendo. Sí lo entiendo, A ver. sí lo van a entender. Vamos a ver, si lo trasladáramos, por ejemplo, a Julio Romero de Torres al día de hoy, Sí. yo lo podría clasificar, como, por ejemplo, como un instagramer, un influencer. ¿Por qué? Porque presentaba una serie de imágenes como las que ahora cuando abrimos un Instagram y vemos a una chica haciendo la pose así, Sí. haciendo la pose asado, la forma de retratar La composición. las composiciones de los cuadros. Aquí ¿vale? va el... Si tú pusieras en un Instagram todos sus cuadros, formarían una cuadrícula que para un Instagram sería prácticamente la perfecta y que mostraría una imagen, digamos, como una imagen de marca. Una imagen de marca. Yo lo considero que si lo trasladáramos hoy sería perfectamente, y además que representaba perfectamente lo que era la moda cordobesa, bastante idealizada, por supuesto, porque no creo que todas las mujeres fueran por ahí con el hombro al aire, pero muy idealizada, ¿vale? Y luego también pienso que ha influido muchísimo, que lo tengo aquí anotado, aquí lo encuentro. Como te he dicho antes, en todo lo relacionado con el mundo de la moda, en la peluquería, ahí ha influido muchísimo. Hasta hoy en día, el moño cordobés, las melenas rizadas cortas, por ejemplo. Por otra parte, en el mundo de la cosmética, las miradas de Julio Romero de Torres, de las mujeres de Julio Romero de Torres, directa o indirectamente, tú podrías poner perfectamente una de esas miradas en una tienda de cosmética y sería un boom. Esos ojos, esas pinturas. Y yo creo que directa o indirectamente han influido en las personas que realizan esos reportajes de fotografía, ¿vale? ¿En qué más creo que han influido mucho? En los bodegones de fotografía. Los bodegones que se realizan para las revistas de moda. ¿Sí? Sí, un cuadro de Julio Romero de Torres, con esas posturas tan sumamente forzadas, las posiciones de las manos normalmente muy forzadas, la forma en la que en la colocación de las mujeres o de las mujeres y los hombres en el conjunto. Como un buen publicista, ¿no? Exactamente. Es como si tenía aquí el concepto de la de lo que es el cine, lo que es la televisión posterior, sí, exactamente. Cómo ha avanzado, tenía ese poder de visión. Yo, por ejemplo, esta mañana dándole vueltas, pues yo conozco a Amalia también lo conoce muy bien, él es publicista, él es estilista, fotógrafo, hace fotografía de moda, Pedro González. Y yo nunca hasta ahora que me había puesto a investigar me había dado cuenta de eso, pero sí veo que en sus composiciones, en la forma en que coloca las modelos para hacer las fotografías, las puedes trasladar perfectamente a un cuadro de Julio Romero de Torres, igual que un cuadro lo podrías trasladar a una imagen. Y de hecho, en el mundo de la moda, muchísimos fotógrafos se inspiran en las posturas que tienen Julio Romero de Torres en sus cuadros. Exactamente. Por eso te decía que aunque sea un pintor que directamente en colecciones en sí no haya tenido la repercusión que haya podido tener, pero que en el resto de aspectos que rodean al mundo de la moda sí ha tenido gran influencia, porque yo pienso y creo y estoy casi seguro que esos publicistas, que esos decoradores, sí, también decoradores, es que las composiciones suyas son muy características, las posturas de sus manos, cómo cogen
cómo cogen cualquier imagen, las mujeres que están con una imagen cogida en las manos, pero tienen como unas posturas muy particulares. Y todo eso yo pienso que ha sido muy copiado en el mundo de la moda. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta del público? Hombre, yo creo que se puede sacar mucho más partido. Sí. Pero bueno. ¿Nadie quiere preguntar nada? El diseño de los trajes de Julio Romero, de los cuadros, Sí. que son diseños suyos. Bueno, yo Teniendo eso... en cuenta que lo regalaba a la mujer que... Hombre, yo pienso que los retratos que hiciera a la marquesa, a la condesa y a tal, sería el traje de la marquesa y de la condesa. Los trajes que en sus pinturas más conocidas, es que en realidad la mayoría no llegan a ser ni siquiera trajes. Son telas que envuelven a la mujer. Exacto. Que dejan ver los corpiños, que dejan ver el sujetador, que dejan verla en agua, pero en realidad sus imágenes más icónicas son telas que envuelven a la mujer, pero sin llegar a ser unos vestidos. Entonces yo no sé si eso pudiera ser, ahí ya en la mente del pintor yo no lo sé, no sé si él las vestía así para pintarlas o simplemente las ponía como modelo y luego las pinta, porque hay muchos pintores que ponen a la modelo pero luego la visten como a ellos les da la gana. De hecho, la pintura, normalmente en los cuadros los vestidos que se ven no suelen ser exactamente iguales que luego en la realidad. Yo he estado en exposiciones que han puesto una pintura de una reina, un rey, no sé qué, y han puesto al lado el traje, y si te paras a compararlo, el traje es básicamente el mismo, pero normalmente el pintor lo adorna, le pone más... Sí, por ejemplo... Lo mejora, para que quede como más teatral. Yo le puedo decir, cuando uno se pone a investigar prensa histórica nacional y vienen las fotografías de Julio Romero Torres, que está posando la chica popular con un ropaje normal de su momento, y luego está el cuadro buscando esos tejidos florentinos, ¿sabes? Hace eso, pinta su propio vestido. Exactamente. No es que a lo mejor alguna retratada sí le exigiese, yo quiero ir así, con mi traje tal, ¿no? Pero cuando lo ves, el primer audiovisual, conforme habéis entrado, había muchas fotografías donde se ve el pintor con la modelo y luego el cuadro final, ¿no? Y no tiene nada que ver la modelo, la composición con luego el cuadro en sí, ¿no? Entonces... normalmente la mayoría de los pintores pintan el volumen de la modelo y luego lo van vistiendo. Igual que nosotros cogemos un maniquí y le ponemos la tela como nos parece, pues ellos lo van vistiendo como quieran. El ambiente que tiene... ¿A ti no te viene la idea? Ahora me está viniendo una idea así un poco loca, yo voy a lanzar una locura, que fuese un gran diseñador de moda, él, en sus mismos cuadros. O sea, no lo sé, yo no soy tan experto, pero ¿hay algún estudio, alguna investigación que se haya visto que Julio Romero Torres, aparte de actor que sale en muchas películas mudas, cine mudo, aparte de incluso, os voy a decir una cosa que yo he encontrado, pasa que no lo hemos puesto, que es en el año 1922, cuando vuelve a Buenos Aires, he encontrado que promocionaba bebidas alcohólicas. Hermanos 8. Yo me quedé el otro día por la noche y dije yo, madre mía, Amalia, lo que he encontrado. Tenía muchas facetas. Entonces, tenía tantas facetas en todos los sentidos, era un icono de la cultura y de la identidad de la raza española, que claro, él dijo, pues nada, que hay que alimentar y hay que disfrutar. Normalmente, ¿no? Cualquier pintor ya de por sí es diseñador. Claro. Porque va planteando... decíamos que aunque a él le pongan una modelo desnuda delante, luego la puede vestir como a él se puede imaginar. Velázquez, las pinturas de Velázquez son diseños puros y eso era totalmente invención suya, la santa, toda esa...
y en su caso pues puede que pasara lo mismo. Claro. Yo no conozco toda la extensión de los cuadros de Julio Romero de Torres, pero en lo que conozco veo eso, las dos facetas, la que es puramente retrato, que aunque se permitiera ciertos cánones o él le quisiera poner ciertos adornos, o yo lo he no en su caso, pero en el caso de otros pintores, en donde siempre lo he notado más la diferencia es en el adorno del vestido, ¿vale? A lo mejor el vestido es el mismo, pero luego las joyas están como mucho más resaltadas. Luego ves la joya en directo y dices, es que esto no parece la misma joya que está apareciendo en el cuadro, y es la misma. Por ejemplo, las joyas de paso de la realeza, que la ves en una reina, que la ves en la reina sucesiva, y en cada una estás viendo la joya que es la misma, pero el pintor la pinta de forma distinta, igual, pues para mejorar las facciones de cualquier movimiento, para mejorar las facciones del retratado. Entonces, en su caso, pues posiblemente pasara lo mismo. Él, a lo mejor se podía permitir menos cambios en un retrato de la marquesa de Colomera o tal, que ellas querían que fuera lo más parecido posible, siempre mejorado, igual que nosotros le decimos al fotógrafo, me tienes que hacer Photoshop porque me tienes que quitar la barriga, porque me tienes que quitar la papada, porque me tienes... Pues el pintor hacía lo mismo. Una cosa era el cuadro y luego otra cosa era la persona en realidad. Pero en la pintura, en la pintura que nosotros realmente conocemos, de la más emblemática de Julio, posiblemente pues fuera todo invención. Los ambientes que él crea, esos ambientes hoy en día a lo mejor con lo que tenemos sí lo podríamos crear en un estudio, pero en aquel tiempo, en aquellos años, eso era imposible de crear en un estudio. Eso ya lo creaba el pintor en el cuadro. Y son esos ambientes los que yo veo que son los que realmente luego han pasado al mundo de la moda. De la moda, ¿no? Los peinados, la peluquería, la forma, la actitud de una modelo a la hora de pasear un vestido por una pasarela, o la actitud de una modelo a la hora de posar para un retrato. Las posturas, esas posturas de espalda, por ejemplo, raramente se ve en cualquier otro pintor que podamos encontrar. Una mujer, normalmente siempre los retratos de frente, muchos retratos de espalda, esas posiciones, además son muy buenas pues, para mostrar un moño, para mostrar una joya, o para mostrar un maquillaje, un perfil. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta, José María? Me gustaría preguntaros si habéis visto algo de la influencia de Julio Romero en el tema del color, porque os estáis refiriendo solamente al tema de la forma, pero creo que Julio Romero, el color, sí. El tema del color es fundamental. Sí, yo te lo he nombrado, por ejemplo, con el tema de Jesús del Pozo, los colores. Sí. Y además creo que lo hemos dicho con varios, que realmente... Sí, perdona. Hay aquí un diseñador, creo que era Montesino, que encontramos un retrato de ella con un corpiño, con un color rojizo carmín, que el diseñador lo traslada a la modelo. Es que yo creo que yo creo que sí lo hemos comentado, que realmente no sé él no ha influido en los volúmenes ni en lo que es en el conjunto de la imagen de una modelo o de la modelo que está pintada, sino lo que más ha influido a él son los colores. Sí, pero hay la estética y los colores. Dos colores fundamentales en Julio Romero, que uno es el que se produce entre 1900 y 1915, que es ese azul turquesa de los fondos de la puesta de sol, azul turquesa. Sí. Y luego hay otro color posterior, ya de su época de madurez, que es ese color broncíneo, mudéjar, toledano. Por ejemplo, no había hecho alusión ni he visto ningún damasquinado toledano, que aparece mucho en algunos cuadros en las mujeres, y que hay influencia de la cultura estética que se vive en España por redescubrimiento del greco y de lo toledano. Entonces aparece ese damasquinado toledano y sin embargo en los vestidos y en la moda en general que yo veo actualmente es un detalle que no... Claro, pero no hemos hecho referencia porque es que no hemos encontrado ningún diseñador que haya tomado esa inspiración para realizar su
realizar su... Habría que hacer la colección. Normalmente los diseñadores, cuando tú te inspiras en un pintor, siempre te vas a su obra más emblemática y no justamente haces una copia de esa obra, porque hacer una copia de una obra sería una tontería. Yo Mira, sería aquí, diseñador. ¿ves ese de aquí? ¿Ves este vestido? Y el corpiño de ella. Claro, ya. Es a lo que más la moda se está como acercando. La moda toma como referencia fiestas del pintor, de lo mismo de él, como de Julio, como de cualquier otro pintor, toma como referencia puntos de inspiración. Igual yo digo, voy a hacer una colección que me voy a inspirar en Julio Romero de Torres, pero que me voy a inspirar en Julio Romero de Torres no quiere decir que yo vaya a copiar mis trajes van a ser una copia de lo que aparece en los cuadros, sino que yo puedo decir, bueno, pues yo voy a tomar como referencia los colores de los atardeceres de Julio Romero de Torres y hago una colección de vestidos que a lo mejor no tienen nada que ver con la estética que nos podemos imaginar de Julio Romero de Torres, ¿vale? Pero sí los colores que yo he utilizado para mis tejidos. Es que el hacer una colección no quiere decir que se haga una copia de algo. Que igual yo a lo mejor en ese de los damasquinados igual no me fijo nunca, claro. La verdad, las cosas como son, no voy a mentir. Pero igual yo lo veo y digo, pues mira, esto sí, a lo mejor de esto puedo, no quiere decir que vaya a sacar un traje, pero puedo sacar un bolso, o puedo sacar un colgante, puedo sacar... Todo el mundo de la moda es muy diverso. Estamos hablando desde un zapato hasta lo que nos ponemos en la cabeza. Si yo saco en una colección sombreros cordobeses, puedo decir, me inspira en Julio Romero de Torres, pero bueno, me inspira en Julio Romero de Torres como me puedo inspirar en un día que haya ido a la feria y haya visto gente con sombreros cordobeses. La inspiración realmente se trata de coger aspectos que normalmente son muy conocidos de un pintor y llevarlos a tu colección, pero no quiere decir que vayas a hacer copias de esos trajes. Hay diseñadores que se han hecho réplicas prácticamente de Mondrian, por ejemplo, que han hecho prácticamente lo que es poner el cuadro en la mujer, pero no copiar. Claro. Que sí que lo puedes hacer también, que puedes hacer un vestido que sea exactamente igual que un cuadro, pero ya no es un diseño realmente tuyo. Vale, pues nada. No sé si más o menos me entiendes. Sí, bueno, yo lo que pasa es que insisto en ese del tema del color, porque me parece esencial en Julio Romero, porque es el único que hace eso, que lo consigue a base de la mezcla del temple con el óleo, sí. Cosa que no hace ningún pintor en España. Entonces, ese tipo de color broncíneo, leonardesco, de influencia del Renacimiento italiano, es lo que a lo mejor los diseñadores... Habría que acoger esa... Claro. En las próximas colecciones... Los escenarios y las poses, claro. Eso viene todo del Renacimiento italiano. La pintura de Julio Romero habla mucho porque en ella se narran muchas cosas. No solo la escena principal, sino todo lo que pasa alrededor. Es como la congelación de un film, de una película, de un fotograma, en un momento determinado. Pero el aspecto de color yo creo que es esencial para la moda. Sí, lo que pasa, el problema es que cuando haces colecciones tienes también que pensar mucho en el público de la calle. Y hay ciertos colores y ciertas texturas que no le llegan al público. Son muy bonitas para verlas en la pasarela, pero luego realmente no llegan al público. Entonces, sí. Al público determinado diseño de... Claro, sí, exactamente, ¿no? Y de hecho es que esos diseños no se hacen para que lleguen al público, se hacen solamente para pasarela. Claro. Pero bueno, que ahí está, eso está abierto, o que llegue un diseñador y diga, yo voy a hacer una colección que me voy a inspirar. Lo que yo quiero decir es que yo he mirado por activa y por pasiva, y además he incluso mirado diseñador por diseñador, así que se me ha ido pasando, Helio Benjaye, colección inspirada en Jesús del Pozo, nada. Hoy en Jesús del Pozo, en Julio Romero. Internacionales, Chanel, nada. No ha habido, quizás porque el pintor no ha tenido esa proyección internacional para que la moda acoja como modelo. Aquí sí ha tenido mucha
mucha proyección. Ha influido mucho, por ejemplo, yo creo que ha influido mucho en teatro, en vestuarios para teatro, en vestuarios para folclórica, estamos feo decirlo, pero bueno, sí, para folclórica. En ese tipo de... en ese círculo, pero luego en la moda en la internacional, moda realmente, porque lo que hemos visto, lo que vemos ahí, que sí, que decimos, bueno, está inspirado, pero está inspirado, lo que hemos dicho, Aníbal Laguna en los encajes negros, en las mantillas, Balenciaga en lo de la flor santidad. sí, pero luego dices, está inspirado, pero tampoco... No sé si... Muy bien. Pues es que el tema de inspiración es muy complicado. Muchas veces a ti te venden una colección y te dicen, he hecho una colección que me ha inspirado, yo qué sé, en el Jardín de los Patos. Vamos a poner un ejemplo que es lo que tenemos más cerca. Pero a ver en qué parte del jardín te has inspirado. Si te has inspirado en esos cuadros, en esos bancos maravillosos que hay de azulejos, o te has inspirado en aquel árbol, o te has inspirado... Hay tantas referencias que puedes coger de una sola cosa. Muy bien. Que cuesta trabajo que realmente esa colección. Luego hay colecciones, sí es verdad, que las veis, claro, la de Yves Saint Laurent, que se inspiró en... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero que hizo aquellos bordados tan maravillosos, que eran una réplica de los cuadros, pues claro, es que lo estás viendo y estás viendo los cuadros. Claro. Pero es otra historia. Bueno, pues muchas gracias, Tamara. Nada, al contrario. Por contar contigo aquí y mostrarnos lo que es la moda contemporánea y la influencia en Julio Romero Torres. Y muchas gracias a todo el público, a todos los que habéis venido, que habéis dedicado vuestro tiempo a acercaros a la indumentaria femenina en las obras de Julio Romero Torres. Y dar las gracias al equipo técnico, que está siempre ahí dando todo, y a la Fundación Cajasol y Amalia González Aroca, que es la organizadora del ciclo Córdoba Moda con Alma.